La historia del periodista venezolano al que le contestó mal Claudia López. La candidata a la alcaldía de Bogotá de la Alianza Verde tuvo una desatinada respuesta a la pregunta de un reportero de RCN. Bastante, hay menos 500.000 venezolanos en Bogotá aproximadamente. ¿Tiene usted ya unas políticas marcadas para seguir apoyando a los migrantes? Y con respecto al gobierno de Venezuela, ¿usted estaría apoyando al régimen de Maduro o estaría apoyando al presidente interino Juan Guaidó? Que usted haga esa pregunta denota su profunda ignorancia, qué pena que se lo diga. Yo como senadora y como ciudadana he firmado más de 10 resoluciones condenando la dictadura de Maduro, siempre. Este es el tema del día en El Diario, el podcast en el que los periodistas de semana les contamos qué hay detrás de las principales noticias del momento. En este podcast estaremos con Carlos Arturo Albino, él es el periodista de RCN que tuvo este episodio tan desafortunado en el día de ayer. Carlos Arturo, cuéntenos un poco cuál es el escenario en el que se da este episodio. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Mira, el escenario que se da esta pregunta fue incluso la última pregunta que le hago yo a la candidata, porque ella cuando se declara como ganadora de esta encuesta, que muestra los resultados, los periodistas le hicimos una serie de preguntas anteriores. Por ejemplo, yo le pregunté, mi primera pregunta para ella fue sobre el metro de Bogotá, porque recordemos que ya hay unos planos hechos, ya hay un avance sobre este tema, y queríamos saber si ya le iba a dar continuidad o iba a parar este proyecto que ya tiene la alcaldía de Peñalosa. Ella me responde, incluso ataca al alcalde Peñalosa. Luego le preguntamos sobre sus alianzas con Fajardo, qué iba a pasar con la alcaldía, y la última pregunta que yo le hago es referente a Venezuela. ¿Por qué se la hago? Se la hago porque hay 500.000 venezolanos en Bogotá, porque hay un grupo de venezolanos importante que no solamente es que son venezolanos, es que tienen cédula colombiana, porque se vinieron nacionalizados de Venezuela, pero siguen siendo venezolanos, y les interesa el tema de Venezuela, el tema de la migración, y por eso, para ese público, que normalmente me he dedicado en noticias de RCN, en mis redes sociales, le pregunté también esa parte. Bueno, Carlos, también quería preguntarle, hay algunos pronunciamientos, digamos, a favor de usted, como el caso de la FLIP, pero también algunas otras personas que han criticado su pregunta. En ese sentido, para quienes dicen, por ejemplo, digamos que el canal RCN o Noticias RCN tiene una postura ideológica de alguna forma de derecha y que esa pregunta tenía veneno, ¿usted qué les diría? Miren, cuando se hace una pregunta de esa forma, que además es una pregunta válida y es normal, es una pregunta básica. Yo no inventé esa pregunta, o sea, no fui el primero que la hice en el mundo. Yo no estoy preguntando ni por un medio de comunicación, ni nosotros preguntamos por la gente. En este caso pregunto, porque yo soy venezolano, pregunto también por mi gente que está sufriendo y que está escapando de la situación en Venezuela. Le digo a esa gente que también tienen derecho a opinar también, o sea, no hay problema que puedan opinar, pero le digo que, por ejemplo, la gente que llega con el estómago vacío, sin haber comido, no hay ningún tipo de veneno. Las personas que vienen, los niños que vienen sin haber probado nunca una manzana en su vida, esa pregunta no tiene veneno. A las mujeres embarazadas que no tienen ningún tipo de control y que vienen a dar a luz a sus hijos acá en Bogotá, esa pregunta no tiene ningún veneno. Es decir, ellos no tienen ningún veneno. Ellos quieren saber qué va a pasar con ellos más adelante. Si van a seguir recibiendo el apoyo de la alcaldía, como lo ha hecho el alcalde Enrique Peñalosa. ¿Qué pasa con el tema político, que también les interesa el tema de los migrantes? Y eso no tiene ningún tipo de veneno. Es decir, el hambre no tiene diplomacia. El hambre no tiene veneno. El hambre simplemente quiere resolverse en el estómago de los venezolanos que hoy llegan a Bogotá buscando mejores oportunidades. Carlos, ¿usted se sintió agredido por Claudia López? ¿Cuál es como el sentimiento que lo cobija después de haber vivido este momento tan incómodo? Claro que me sentí agredido, porque yo tengo una idea y siempre me ha parecido muy amable la gente de Bogotá, por su amabilidad, por su educación. Me parece que Claudia López sale de ese molde.
Es decir, yo creo que a ella le faltaron valores en su casa, porque ella está confundiendo lo que es la sinceridad y la sensatez con grosería. Es decir, ella no tenía que haberme atacado con esa pregunta, y te lo digo algo muy claro, no es nada nuevo para mí, porque como vengo de Venezuela, cuando yo me tocaba entrevistar a Nicolás Maduro, que me tocó entrevistarlo, me tocó entrevistar a Diosdado Cabello, y también me tocó entrevistar a Jorge Rodríguez. Ellos me atacaban cuando una pregunta no le parecía, no les gustaba, y me atacaban de la misma forma que lo hizo la señora Claudia López. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado de que eso no se vuelva paisaje aquí en Colombia, porque aunque cambié de país, aunque cambié de vida, las preguntas pareciera que fueran iguales, las respuestas de las preguntas fueran iguales con algunos políticos que no les gustan esas preguntas. Claro, a usted también, pues Claudia López le dijo, perdóneme que se lo diga, pero eso refleja como una profunda ignorancia de parte suya. Y más adelante al diario El Tiempo le dijo pues que un periodista no podía estar como tan desinformado y en una rueda de prensa sobre Bogotá a preguntar sobre Venezuela. Ante esto, ¿qué respondes? Miren, aquí la política es tan cambiante. Ella misma ha dicho, un día dijo que apoyaba a Peñalosa y después no. Apoyaba a Petro, después no. Es decir, no podemos, los periodistas, nosotros no podemos asumir las cosas, y menos como periodistas. Tenemos que preguntar por la gente que no sabe. Obviamente, nosotros sabíamos la política que han manejado, pero no sabemos si cambió de opinión. Y además, se lo pudo haber dicho a mí medios de comunicación, pero a Noticias RCN, a nuestro micrófono, no se los dijo. Y necesitábamos tenerlo en registro. Es decir, nosotros no podemos asumir lo que ella piensa. Así lo haya dicho en otra oportunidad. Si cambió de opinión, no sabemos. No podemos poner palabras en nuestra boca de otra persona si no lo tenemos nosotros en registro. ¿Saben lo delicado que es eso? Cuando uno habla por otra persona y no tiene un sustento, un registro grabado. Claudia López ha tenido otros episodios con RCN que quizás han generado un revuelo similar a lo que usted vivió ayer. Por ejemplo, ella una vez se levantó del set de televisión. ¿Usted siente que de pronto, si usted no hubiera trabajado en RCN, si no fuera de otro medio, ella le habría hablado de esa manera? No puedo especular, no puedo saber lo que ella estaba pensando en ese momento. Es muy difícil. Pero lo que sí sé es que no se puede responder de esa manera simplemente porque uno debe saber la vida o asumirlo, ya sabe. Yo creo que ella, mire, yo le voy a decir algo, ella decía 10 minutos antes que ella recibía la candidatura con mucha humildad. Luego me respondió de esa manera. No sé en qué momento dejó la humildad, en qué momento de ese trayecto, esos 10 minutos, se le perdió la humildad. Sí, Carlos, yo quisiera preguntarle un poco por su historia. Usted, pues, todos sabemos, es un periodista que viene de Venezuela. ¿Cómo se dio ese proceso de llegar a Colombia? Mira, eso fue hace 5 años. Y fue hace 5 años cuando empezamos a ver la situación difícil en el país, cuando en el seno de mi familia ya se empezaba a vivir la escasez de alimentos. Yo decidí salir del país buscando mejores oportunidades. Yo había tenido ya un encuentro con Nicolás Maduro cuando le hice una pregunta, me atacó, y lamentablemente en Venezuela no hay libertad de expresión, ni hay libre prensa. Entonces, allí sí la cosa se complicaba porque los medios me obligaban a no decir, a no sacar esa información, y ya era otro nivel, ya era otra cosa. Obviamente eso no está pasando acá en Colombia y es lo que hay que proteger muchísimo. Entonces yo decidí salir del país y decidí Bogotá porque me gusta muchísimo. La veo que es una ciudad muy bella, con muchas oportunidades, su gente es espectacular y me han abierto los brazos, me han tratado como uno de ellos más. Es decir, yo en Colombia me he sentido como en casa. Carlos, una reciente encuesta que divulgó un proyecto de la revista Semana que se llama Proyecto Venezuela, justamente revelaba que más o menos el 36% de los venezolanos encuestados pensaban en regresar a su país, pero si las cosas mejoraban, y otro porcentaje decían que no volverían. Luego quiere decir que la migración venezolana pues va a durar un tiempo más y hace parte ya, digamos, de una realidad en Colombia. En ese sentido, para usted, ¿cuáles son de alguna forma como esos retos para contar esta migración desde el periodismo? ¿Cómo lo ha visto usted que se ha manejado y cuáles son esas historias todavía que faltan por contar? Durante este tiempo, lo que he hecho es contar la historia
o contar la migración a través de las historias. Hice el programa Los Caminantes, la travesía de los venezolanos. Caminé con ellos desde Cúcuta hasta Bogotá, los acompañé y creo que es la mejor forma de reflejar lo que estamos viviendo. Aunque usted que me está entrevistando tiene una historia. Todos tenemos una historia. Y aunque sea lo mismo, el mismo problema que salimos de Venezuela, todos tenemos una historia diferente. He escuchado a niños cuando me dicen que les duele el estómago por la falta de comida en la frontera. He escuchado a madres venezolanas diciendo que sus hijos lo mató la delincuencia o que por simplemente una inyección falleció. Por ellos es que me impulsan cada día a contar estas historias y soy para agradecido con Noticias RCN que me ha dado la oportunidad de darle voz a mis compatriotas. Carlos, después de esta situación, usted pues ha recibido muchísimos mensajes. Cuéntenos quién de pronto se ha comunicado con usted para respaldarlo. Tenemos entendido pues que la FLIP hizo un pronunciamiento y pues por supuesto quisiéramos saber si usted se ha comunicado con la candidata Claudia López, si ella ha intentado buscarlo para poder de pronto aclarar un poco lo que sucedió. No, para nada. Yo no me he comunicado con la candidata. Sí he podido hablar con algunos colegas, con la gente de Reporteros Sin Fronteras, de la FLIP. El primer apoyo que recibí fue de nuestra directora Claudia Gurizati, de Noticias RCN, del canal en general, de mis compañeros, de mi familia que está en Venezuela, de muchos migrantes venezolanos que están aquí en Colombia y que tienen doble nacionalidad, que son venezolanos y colombianos porque recibieron la nacionalidad, porque tienen familia aquí en Colombia, porque su padre se fueron hace muchos años a Venezuela a buscar una vida mejor y bueno, siguen allá y ellos se vinieron acá con la nacionalidad. He recibido mucho apoyo, pero el más importante ha sido de los colombos venezolanos que hoy están viviendo aquí en Bogotá. Bueno, Carlos, para ir cerrando ya esta entrevista, le agradecemos mucho su tiempo. Cuéntenos también si cubriendo a los candidatos a la alcaldía de Bogotá va a seguir preguntando también si apoyan a Maduro o si apoyan al presidente interino Guaidó y en qué radica para usted, a su juicio, como la importancia de preguntar esto. La importancia radica esta pregunta es que es un problema real que está asumiendo Bogotá. Es decir, son 500.000 venezolanos, los oficiales, que están registrados ante el distrito, que están aquí en Bogotá. Eso sin contar la cantidad de colombos venezolanos que vivieron toda su vida en Venezuela, nacieron en Venezuela y están nacionalizados, y que son, y que votan, porque están registrados, tienen cédula colombiana y votan. Que cree que eso lo desconoce la candidata. A ellos también hay que hablarles. También hay que hablarles a la gente sobre el metro, sobre la inseguridad, pero también voy a hacer la pregunta de Venezuela. Y quiero aclarar algo, yo no cubro política, es decir, yo cubro orden público y cubro Bogotá. Ese día, por cuestiones de agenda, nuestros periodistas no podían cubrirla y yo fui a cubrirla a ella. Es decir, no hubo nada ni siquiera planificado, ni premeditado, ni siquiera a uno le dicen qué decir, qué preguntar, uno simplemente pregunta lo que va haciendo en el momento. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Diario de Semana. No, gracias a ustedes, gracias a toda la gente que recibió el apoyo. De verdad que más que por la pregunta, yo creo que hay que defender es que tenemos todos los periodistas que se han tratado con respeto, porque si somos respetuosos con el entrevistado es lo mínimo que debemos recibir. Es parte de nuestro trabajo, hay que defenderlo y hay que tener muchísimo cuidado con las personas que para no responder una pregunta o para descalificar a un periodista quieren llegar a otros asuntos, quieren ser mediáticos. Nosotros simplemente somos un vehículo entre la gente y no podemos perder jamás ese piso y el poder. O sea, nosotros somos un vehículo conductor de la información y tenemos que preguntar siempre por la gente, por lo que siempre nos están leyendo, nos escuchan o nos ven. Muchísimas gracias.